y ese orden es el que tienen acá. Este es un resumen rápido, pero es lo que ustedes van a ir desarrollando durante el paso de todas las patologías. Número 1, vamos a entender el ritmo, que ustedes ya lo han estudiado y hemos visto en el EKG normal, en el EKG patológico. Van a ver si el ritmo es regular o es irregular. Si es irregular, prácticamente es un EKG alterado, y si el ritmo es regular, nuevamente vamos a hacer estudio de la frecuencia cardíaca, que vamos a encontrar que esté bajo de 60 o por arriba de 100. Si está alterado en una de estas dos particularidades, pues vamos a tratarlo como un EKG alterado, y si está entre 60 y 100, básicamente vamos a pasar al estudio de las ondas y segmentos del EKG. Lo primero que vamos a estudiar es el segmento PR. Si está disminuido o si está aumentado, vamos a verlo como EKG alterado nuevamente. Si está normal, pasamos al estudio de lo que vendría a ser el QRS, pero para eso tenemos que interpretar de que cada onda P va a seguir luego un QRS. Si esto no ocurre, quiere decir que no hay un orden de aurícula-ventrículo, pues estaremos hablando de un EKG patológico. Pero si está todo aparentemente normal, seguimos estudiando el QRS. Para eso vamos a estudiar ahí el eje, vamos a estudiar el voltaje y la anchura del QRS. Si es ancho, grande, largo el QRS, pues un QRS prolongado, estaremos estudiando los grandes bloqueos. Si vemos un complejo ancho en voltaje, pues vamos a hablar de que hay algún tipo de cardiopatía estructural establecida como una hipertrofia. Entonces, eso básicamente es el orden. Si acá todo está normal aparentemente, nos pasamos al estudio más importante, entre comillas, porque es la patología más frecuente que ustedes ven en hospitalización y en la emergencia, que es el estudio del segmento ST y la onda T. Entonces, muchachos, este es el orden que ustedes van a seguir para estudiar las siguientes patologías. Acuérdense: ritmo, frecuencia cardíaca, segmento PR, luego ver que la onda P se sigue de un QRS, ver el eje, el ancho y el voltaje del QRS, y finalmente el ST, onda T. Durante el estudio de este orden, ustedes van a recordar los 10 grandes grupos de patologías que han estudiado en los 10 grandes pasos de estudio del EKG anormal. ¿Ok? Entonces, de esa manera vamos a recurrir constantemente a nuestras teorías que hemos dado para que así podamos resolver el caso clínico. Básicamente el taller es full electrocardiograma, full fotos de electrocardiograma, por eso ustedes tienen ahí la separata para que las puedan imprimir. Así que con esto queremos nosotros de que ustedes puedan desarrollar de una manera práctica el taller. Para eso tenemos que aplicar las teorías y los protocolos que ya hemos consensuado. Tenemos un paciente, primer caso, varón de 80 años con hipertensión arterial y un soplo sistólico, nada más, y te dan el EKG. Número 1, vamos a ver el ritmo según nuestro algoritmo. El ritmo, vamos a ver que vemos que las ondas RR están pues de una distancia aparentemente todas constantes. Por lo tanto, vemos la onda P, que luego sigue un QRS, incluso vemos la onda P positiva en D2, negativa en ABR, correcto. Podemos decir que acá hay un ritmo sinusal. Luego vamos a ver la frecuencia cardíaca, vemos de una onda R a otra onda R, aproximadamente hay 5 cuadraditos, 300 entre 5, 60 latidos por minuto, está entre los rangos normales. Luego pasamos al estudio del PR, vemos que es un PR adecuado, por lo tanto no hay alteraciones, ni bloqueos, ni preexcitación. Luego pasamos a lo que vendría a ser el complejo QRS y vamos a observar algo durante el estudio del QRS en todas las derivaciones. Observamos que la onda R es grande, es mayor en los segmentos de las derivaciones izquierdas como B5 y B6, y vemos que la onda S es más pronunciada y profunda en B1 y B2. Algo que tiene que hacerte recordar es que esto se ve en los patrones típicos de hipertrofia ventricular izquierda. Por lo tanto, aplicando el índice de Sokolov, acá sumando todos los cuadraditos de la onda S de B1 a B2 y la onda R de B5 a B6 nos da más de 35. Por lo tanto, estamos ante una hipertrofia ventricular izquierda. Luego tenemos que seguir el estudio del ST y la onda T. Seguimos estudiando y vamos a observar algo característico. Vamos a observar que la onda T está invertida en B4, B5 y B6. Ustedes ya saben las características normales de la onda T. ¿Y qué quiere decir una onda T invertida con un segmento ST que está un poco disminuido, está por debajo de la línea basal? Que esto eran signos indirectos de sobrecarga sistólica. Entonces, tienes que recordar la clase cuando hablamos de sobrecarga sistólica y sobrecarga diastólica en el EKG.
La sobrecarga diastólica lo veíamos con onda Q prolongada y pronunciada, y la sobrecarga sistólica lo veíamos con una inversión del onda T y una disminución del ST. Por lo tanto, estamos hablando de que un paciente que tiene sobrecarga sistólica y hipertrofia del ventrículo izquierdo, algo que se correlaciona con el cuadro clínico que nos dieron, una hipertensión arterial y un soplo sistólico, probablemente por una estenosis aórtica. No lo sabemos. Entonces, el EKG que hemos visto con los pasos que hemos estudiado, con el algoritmo que te he dado, y que hemos tenido que volver a algunas variantes de nuestro estudio de los 10 grandes pasos del EKG anormal. Listo. Siguiente caso clínico, niño de 10 años con palpitaciones. Observen ese EKG. La enfermera los va a llamar, les va a decir: doctor, acá está el EKG. ¿Qué cosa es? Y ustedes van a mirar el EKG y no pueden mirar el techo, tienen que mirar al electrocardiograma. Entonces, lo que vamos a ver nosotros es lo siguiente. Tenemos que estudiar primero de que este niño que estamos estudiando tiene una taquicardia. ¿Por qué? Porque a simple vista lo vamos a ver. Para eso podemos aplicar la fórmula de frecuencia cardíaca, que puede ser, por ejemplo, la del reloj. Observen acá la onda R. Vamos a buscar una onda R que cuadre con una de estas líneas mayores y luego comenzamos, ¿no? 300 es esto, 150, 100. O sea, un poquito más de 100. O sea, estamos entre más o menos 120 para arriba. Entonces, estamos en una frecuencia cardíaca más de 100, por lo tanto hay una taquicardia. Cuando hay estudio de la taquicardia, muchachos, dijimos, al estudiar la taquicardia tenemos que estudiar dos grandes grupos. Para eso los llevamos acá. Tenemos que las taquicardias se estudian así: QRS estrecho y QRS ancho. Nosotros, ¿qué tenemos? Un QRS estrecho, un QRS ancho. Vemos acá, tenemos un QRS estrecho. Perfecto. Al tener un QRS estrecho, ¿qué vamos a observar? Que sea irregular o regular. Para eso tenemos que ver el ritmo, que es el primer paso que te he enseñado. Observen acá, las ondas PES, pues van a estar precedidas, probablemente, como lo vemos acá, están ondas PES que se siguen de un QRS. Ondas PES positivas en D2, negativas en ABR. Vamos a observar también que el espacio entre RR es casi constante, y vamos a ver entonces que estamos ante un ritmo sinusal. ¿Ok? Entonces tenemos regularidad de las ondas. Cuando vemos el QRS estrecho, tenemos que ver los grupos, irregular o regular. Estamos ante regularidad de las ondas, que tenemos tres grandes alternativas acá, porque comenzamos a valorar la actividad auricular. Acá tenemos que ver si la onda P está en diente de sierra, tenemos un flúter auricular probablemente. Y si tenemos una taquicardia auricular, generalmente solamente vamos a observar una onda P que está antes del QRS durante una taquicardia, o sea, la famosa taquicardia en corazones sanos, taquicardia auricular, o si la onda P está después del QRS. En este caso, como ven el dibujo, la onda P está después del QRS. Esto quiere decir que tenemos una taquicardia paroxística supraventricular que se llama frecuente en mujeres y con corazones sanos. Por lo tanto, volvamos al EKG. Tenemos una taquicardia, tenemos un QRS estrecho y tenemos una onda P que está después del QRS. Estamos ante una taquicardia supraventricular. Si queremos hacer unidad clínica, tenemos un niño, eso se ve más en jóvenes, con palpitaciones de manera súbita, una taquicardia supraventricular. Pregunta de examen que les va a venir tanto en el ENAN, el internado, en la residencia. Cuando ustedes se enfrenten a un paciente joven con taquicardia súbita, que sea con QRS estrecho y que incluso altere el estado hemodinámico, el primer tratamiento es cardioversión eléctrica. Todas las arritmias con trastorno hemodinámico se aplica cardioversión eléctrica. ¿Qué probable patología es? Una probable patología es la taquicardia supraventricular. QRS estrecho, taquicardias mantenidas, que vamos a observar acá, y con ritmos que van a ser regulares. Si los ritmos fueran irregulares, tendríamos dos grupos, que es la fibrilación auricular, que es la vedette de las taquicardias, y el flúter con conducción variable, que ya lo vamos a ver. ¿Ok? Entonces este es el algoritmo para las taquicardias que quiero que lo tengas presente. Luego lo demás ya lo puedes ir viendo, pero lo fundamental acá es el estudio de la taquicardia y cómo hemos enfrentado una taquicardia rápidamente en el EKG. Tenemos otro caso clínico, mujer de 68 años con síncopes, nada más, eso es lo que nos colocan. Si queremos estudiar nuevamente, vamos a ver si el ritmo es sinusal. Tenemos que las ondas R son simétricas entre sí, vemos que la onda P es positiva en D2, negativa en ABR, vemos que una frecuencia cardíaca. Luego, si dividimos el número total, vamos a ver de que vemos un cuadrado 1, 2, 3, 4, 374, más o menos vamos a encontrar entre 75 por ahí de frecuencia cardíaca. Estudiamos el PR vamos a observar que está normal,
Luego vemos el complejo QRS, nos dedicamos a ver la morfología y vamos a encontrar unas ondas características en el QRS. Lo que vamos a observar acá es que hay una onda R, seguido de una S y una R'. ¿Ok? Eso en el QRS. Bacán. Por lo tanto, estamos ante un probable bloqueo de rama derecha. Bloqueo de rama derecha. Por lo tanto, estamos ante un paciente, mujer de 68 años que ha debutado con síncopes, pero tiene un bloqueo de rama derecha. No sabemos la patología isquémica que pueda tener este corazón, pero este es el EKG característico de un bloqueo de rama derecha, que hay que tenerlo presente. En jóvenes, el bloqueo de rama derecha se presenta de manera sintomática, es benigno, va bien, a diferencia del bloqueo de rama izquierda, que prácticamente se comporta como un infarto, tiene el mismo nivel que un infarto agudo cuando se aparece un bloqueo de rama izquierda de un momento a otro. Por lo tanto, hay que tenerlo presente. Tenemos una mujer de 67 años con diabetes, con dolor torácico y este EKG. Nosotros, cuando nos enfrentamos en la emergencia ante un paciente con dolor torácico, lo primero que se nos viene a la mente es un infarto. ¿Ok? Por lo tanto, hay que saber diferenciar cómo se ve un ST en un infarto. Tenemos dos alternativas: ST elevado o ST disminuido, bajo, infradesnivel, lo que ustedes quieran. Lo que tenemos que ver acá es un paciente diabético de 67 años que ha venido a la emergencia y dolor torácico. Normalmente los diabéticos tienden en 40% a no tener dolor torácico, hay que tenerlo presente. Cuando nos enfrentamos al ST, vamos a ver que el ST está elevado, pero vean la forma, es convexa la forma de elevación. Luego de ver la elevación del ST, porque se supone que hemos analizado ya el ritmo, la frecuencia, hemos visto el PR, el QRS, nos vamos al ST, onda T, estamos en esa fase, pues vemos elevación del ST. Observen acá, está elevado en D2, en D3, en ABF, en B5, B4 y B6. Por lo tanto, ¿qué tipo de infarto según las clases que hemos visto? Les doy 2 segundos. Suficiente. Estamos ante un infarto de cara inferior y también un infarto de cara lateral. Incluso como tiene B4, anterolateral. Estamos ante un infarto de cara inferior y anterolateral, o sea, toda la parte del ventrículo izquierdo prácticamente comprometida. Un paciente que venga así, de un momento a otro, pues es un paciente que hay que enfocar el infarto rápidamente, hay que ver cómo lo manejamos. Para eso tenemos que ver elevación del ST o descenso del ST. La elevación del ST es un infarto transmural. El descenso del ST que nos podemos enfrentar muchas veces va a ser un infarto diferente, un infarto subendocárdico, que el manejo es diferente al subepicárdico, que es que eleva el ST. Vamos a ver que al elevar el ST y ser transmural tenemos que hacer una reperfusión urgente lo antes posible, sea con una fibrinólisis si no tenemos un hospital complejo, o si tenemos un hospital complejo con un sistema de cardiología intervencionista avanzada, la angioplastía transpercutánea. Si tenemos un descenso del ST, tenemos que estratificar el riesgo porque podemos estar ante un infarto con descenso del ST o una angina inestable. Por lo tanto, tenemos que ver estratificación en alto, medio y bajo. Si es alto el chance, y eso se ve en cardiología, en las clases de cardiología, si es alta el chance de tener una angina inestable de alto grado, tenemos que hacer tratamiento médico y coronariografía en menos de 48 horas para ver si este paciente va a ser sometido a cirugía cardíaca. Por lo tanto, este es el enfoque de elevación del ST y descenso del ST. Cuando tengan ustedes un paciente con un SICA, el ST elevado, o sea, un síndrome coronario agudo con elevación del ST, el tratamiento básicamente es anticoagulantes, tanto como aspirina, clopidogrel, la enoxaparina de bajo peso molecular, betabloqueantes a todos excepto algunas excepciones que se ven en cardiología, analgésicos en este caso potentes para el dolor como el cloruro mórfico o nitroglicerina que podemos tener a la mano. Y la reperfusión, que es lo más importante. Si tú me dices cuál es mejor, la fibrinólisis o el ACTP, pues el ACTP es lo ideal, pero si no tenemos hay que hacer la fibrinólisis. ¿Y si la fibrinólisis en qué tiempo? Lo ideal es menor de 6 horas y lo más ideal posible en las primeras 3 horas. Y también conocer las contraindicaciones de la fibrinólisis. Por lo tanto, así van a manejar el SICA ST elevado, ¿ok? Que es el paciente que típicamente va a venir a tu urgencia, tú eres interno, prácticamente tu primer día de internado, estás solito, ni conoces el hospital, ni sabes cómo llegaste, pero amaneciste en el hospital. Y lo primero que te viene es un SICA con ST elevado. Tienes que recordar las clases de externado y tienes que observar lo siguiente: elevación del ST rápidamente en el EKG y comenzar a aplicar todo lo que hemos hablado. Esto no es un curso de cardiología, ni mucho menos de terapéutica, pero tienes que tener en cuenta cómo avisar al cardiólogo incluso: doctor, tengo un paciente con un ST elevado, que esté en D2, D3, en B5, B6, y
lo que nosotros tenemos que elevar en este caso es nuestra carta de protesta, que el cardiólogo no viene y está que se pierde tiempo porque tenemos que hacer rápidamente el manejo de la reperfusión, pero como tú eres un interno avanzado, tú tienes que ya saber cómo es el manejo de un Zika con ST elevado. ¿Okay? Entonces esto es un curso de cardiología, esto se ve en cursos de preinternado, cursos de ENAM, no se puede ver en un curso externado, pero tú como externo incluso ya puedes identificar las alteraciones isquémicas. Tenemos otro caso clínico, nos trae un hombre de 45 años con síncope. Observen a simple vista este EKG. Este EKG parece que un niño de 3 años está haciendo un Palmer. ¿Por qué? Porque vemos que hay como unas ondas, parece que estuviera haciendo muchas M's. Este trabajo que se está observando acá